Nacional de Educación Tecnológica del Litoral Norte, que abarca los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú, de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Primero que nada, agradecerles la presencia en un día especial, donde parte de la educación está realizando una suspensión de actividades. Es muy importante aquellos que han dedicado este tiempo en este día especial a que los integrantes de CUDECOP, que hace varias semanas que venimos programando, y por otro tipo de eventos que se venían dando en el IAE y se venían postergando, una charla por demás importante, donde en general la visión es que muchas de las tareas que hoy en día ocupan a la mano de obra en el mundo actual se van cambiando. Sí, los procesos de automatización, de robotización son muy importantes y en especial alumnos y docentes de esta institución se vienen preparando puntualmente en ese tipo de actividades, donde la tecnología manda, donde todos los aspectos relacionados a la informatización de actividades es muy importante, y también la creación de algunas autoempresas, por llamarle de alguna manera, no sé bien cuál es la denominación, pero ya le van a explicar, de manera de no estar dependiendo de empresas que el mundo dice que se va a ver reducida su plantilla. Entonces nosotros la posibilidad de generarnos nuestro propio espacio para poder ofrecer nuestros servicios, nuestros productos a la sociedad en general. Así que el agradecimiento a Julio Cabrera, me olvidé tu nombre. Dayan Techera. Dayan Techera, por disponer de su tiempo, y espero que sea una jornada disfrutable. Me acompaña el inspector Gabriel Fagundes, que también seguramente tiene algo para decirles. Él es inspector también regional de Salto, Artigas y Paysandú, y me resta decirles que disfruten de la jornada. Buenas noches a todos. Como decía Marcelo, para nosotros es un gusto que puedan participar en este tipo de instancias. Yo aparte soy un defensor de las cooperativas. En Artigas, yo vivo en Artigas, integramos una cooperativa de profesionales y es una forma asociativa muy interesante, tiene como todas formas jurídicas ventajas y desventajas, pero es una forma muy amigable y que permite un montón de opciones, un montón de giros para todo tipo de actividades, productivas, comerciales o de servicios. Así que les deseo que tengan una fructífera jornada y que puedan extraer al máximo a los ponentes para que les brinden aportes que sean significativos de informaciones. Era eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Como ya dijo Marcelo, mi nombre es Julio Cabrera, soy el encargado de capacitación de CUDECOP y me acompaña la doctora Dayan Techera, ya que está de Paysandú, perdón. De Paysandú. Docente también de Derecho del Polo, ¿sí? Y además es la referente y coordinadora de la Mesa Intercooperativa de Paysandú. Ahora vamos a aclarar un poco el tema de las instituciones. La idea es que esto no sea un monólogo, ¿sí? Sino que podamos intercambiar con aporte de ustedes, con las consultas que ustedes puedan tener al respecto. Y lo que tratamos de hacer es una especie de sensibilización y de información básica, porque la posibilidad de seguir trabajando estos temas dentro y fuera de la institución UTU existe, ahora lo vamos a explicar también, porque hay una institucionalidad establecida desde hace mucho tiempo. Primero la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, que yo represento en este caso, ya tiene 34 años, surgió acá en Paysandú, la famosa Mesa Intercooperativa de Paysandú, con un liderazgo muy importante, capaz que alguno de ustedes conoció a Miguel Cardoso, una persona emblemática, fue la primera persona de Uruguay que fue presidente de la Alianza Cooperativa Internacional para América, que hoy también la preside la Unión Uruguaya, Graciela Fernández, representante del Centro Cooperativista Uruguayo, que tiene una sede acá en Paysandú. La Confederación hizo mucho durante mucho tiempo para que en Uruguay hubiera una ley general de cooperativas,
la legislación estaba muy dispersa y en el año 2008 se logró justamente la concreción de la Ley General de Cooperativas, la Ley 18.407, que es la que regula todo el sistema cooperativo en el país. Entre muchas de las cosas que plantea la Ley General de Cooperativas, plantea la creación de un instituto de promoción que se llama INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, que tiene, como muchas organizaciones, una composición mixta, es decir, la política pública y el sector privado juntos, sumados en el directorio del INACOP, que tiene 3 miembros del Poder Ejecutivo y 2 miembros de FUDECOP. La ley también plantea, en el artículo 220, que es una obligación tanto del movimiento cooperativo como del sistema de educación pública la difusión de los valores, los principios cooperativos, eso está establecido por ley, y por eso, en la aplicación de la ley, desde el año 2011 venimos trabajando en un acuerdo con UTU, que se va renovando año a año, y que va tomando distintas formas. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2011 con lo que eran los UAL, la Unidad de Alfabetización Laboral, que eran los que estaban de alguna manera cercanos al tema de, hoy se llama extensión, pero que es de apoyo a los estudiantes. Entonces la idea del taller de hoy, en ese marco que le estaba comentando, es hacer como una especie de presentación general de uno de los aspectos del cooperativismo que tiene que ver con el trabajo. Es decir, seguramente ustedes conocen más cooperativas de viviendas que de trabajo, de hecho acá enfrente hay algunas que están en construcción, otras que están habitadas, pero en Paysandú existen de todo tipo de cooperativas, de consumo, de ahorro y crédito, de trabajo, unas cuantas. Acá al lado está Tacuabé, por ejemplo, que es una cooperativa que surgió a partir de la crisis de Pailana, con todas las dificultades que tiene el rubro textil. El movimiento cooperativo ha afrontado también esos procesos de recuperación de empresas y, aunque ustedes no lo crean, la primera empresa recuperada por los trabajadores en formato cooperativo es de Paysandú. Y sigue existiendo, y es muy exitoso, se llama Copay. Copay justamente surgió a partir de la crisis de una empresa que se llamaba ERSA, Empresa Renacimiento Sociedad Anónima, y una serie de empleados de esa organización decidió formar en el año 1953, fíjense si era unos cuantos años, cumple 60 años el año que viene Copay, y para los que somos del interior y viajeros, sabemos lo que es el servicio de Copay. Ustedes conocerán capaz que más el servicio urbano, pero el interdepartamental es de una altísima calidad y bueno, tenemos grandes amigos también ahí en Copay. Y cuando hablamos de empresas recuperadas, a veces nos olvidamos de cuál fue la primera, justamente de acá de Paysandú. No sé si todos sabían que Copay es la primera empresa recuperada como en formato cooperativo. Bien, pasamos entonces a ver el tema del futuro del trabajo. Nosotros hablamos del futuro del trabajo, pero el futuro es hoy. O empezó ayer, o empezó hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque este era el mundo en el cual vivíamos hasta hace algún tiempo. Pero, pasamos a la siguiente, ocurrió esto. Y no es que ocurrió en un país desarrollado, no. Ni ocurrió en Montevideo, ocurre acá. Y ocurre en centros poblados no capitales departamentales. ¿Sí? Lo que decía Marcelo, el proceso de automatización, el proceso de robotización, ha dado lugar a que algún tipo de interacción que tengamos desde el punto de vista comercial, en este caso en un supermercado, no estoy haciendo publicidad de Tata, por favor, fue la foto que encontré, pero todos sabemos que ese procedimiento de ni siquiera pasar por una caja humana está pasando. Ustedes habrán recordado que empezó paulatinamente, es decir, entonces después yo quería que me atendiera una persona, pero las colas eran muy largas, entonces terminé pasando por el sistema automático. Pasamos a la siguiente, otra. Fíjense esto, ¿alcanzan a ver todos? Billetes de 50 pesos. ¿De qué son? De plástico. Podemos lavar, pero que ya cada vez lo usamos menos y pasamos a la siguiente, 20 años aproximadamente aparecieron los cajeros automáticos.
Los cajeros automáticos son más o menos de la misma época que el sistema de comercio electrónico que empezó en el rubro ganadero. Yo no sé si ustedes saben que el comercio electrónico en realidad empezó con los remates por pantalla. Se fueron extendiendo y bueno, más o menos son de esa misma época los cajeros automáticos. Para el cajero automático necesitamos una tarjeta y por lo tanto si uno analiza, esa tarjeta ya sustituye al billete. ¿Me siguen? Sí. Bien. Pero apareció el POS y por lo tanto yo tampoco preciso el cajero ya ahora. Porque si en realidad con la tarjeta y el POS yo puedo hacer los pagos, no necesito billete, no necesito ir al cajero automático. Y por lo tanto ahí hay un riesgo de que se pierdan otros puestos de trabajo, como son los remeseros, como son toda la logística que implica la recarga de los cajeros automáticos. De hecho, hay menos cajeros automáticos que antes, y antes había enormes colas en los cajeros automáticos, ahora prácticamente se usan muy poco, más allá de que, sobre todo en Montevideo, los explotaron durante un tiempo, nunca los repusieron, porque ya prácticamente el cajero automático, siendo una innovación de automatización, ya está perdiendo vigencia. ¿Por qué? Porque ahora hacemos las transacciones a través de una aplicación. Y entonces nosotros podemos decir que esa aplicación implica que yo no precise ni el POS ni la tarjeta. ¿Me siguen? Es decir, yo con una sola aplicación ahora lo que hago es ingreso a la cuenta, en este caso de Libro, pago las transacciones, hago todos los movimientos y tampoco preciso ir a lo que son las redes de cobranza. Se acordarán que cuando aparecieron las redes de cobranza había una enorme cantidad de gente, había que esperar mucho, había una cantidad de redes de cobranza y la red de cobranza tuvo que ir diversificando los servicios que brindaba, porque ahora yo puedo hacer todos los pagos desde mi casa a través de una aplicación. Y además se está dando esto, no sé si lo alcanzan a ver ahí, es un código QR. ¿Sí? Entonces, en algunos lugares, ya lo que está ocurriendo es que cuando voy al supermercado, tomo el celular, tengo el lector de código QR, voy pasando los productos que voy a comprar por el celular, ni siquiera en la caja automática, voy pasando por ahí derivo a mi cuenta y ahí pago, y por lo tanto tampoco preciso la caja automática del supermercado. Si vamos a los depósitos, tenemos buzoneras de depósitos, por lo tanto ningún cajero humano me atiende, y entonces en resumen decimos que vivimos una automatización vertiginosa. Rapidísimo, todo el sistema de cobranza, el sistema de pagos ha ido cambiando. Entonces uno podía analizar en ese proceso cuántos puestos de trabajo se perdieron. Y si ustedes analizan, son puestos de trabajo rutinarios, donde hay un procedimiento siempre igual. Por lo tanto, todos los estudios que hay expresan de que lo más fácil de automatizar en principio son los trabajos rutinarios. ¿Sí? Después vamos a volver sobre eso. Pero veamos algunos otros ejemplos. Sistema de transporte. Antes, en los sistemas de transporte, nosotros teníamos el conductor y un guarda. Hoy tenemos a lo sumo un conductor cobrador o con el sistema de tarjeta. No sé, Copay, qué está utilizando, si ya está utilizando la tarjeta. ¿Sí? Y existe el cobrador todavía porque hay gente que no tiene la tarjeta. Pero hay una tendencia a que simplemente quede el chofer solamente como chofer. Otro ejemplo, los peajes. Que habrán visto que generó todo un revuelo, el tema de lo que pasaba con los peajes, ahora todo un tema de cómo se hace con los extranjeros. Es decir, básicamente los pocos argentinos que vienen y los muchos brasileños que vienen, qué pasa con los peajes, etcétera, pero se ha ido automatizando el sistema de modo tal de que yo no tengo gente directamente en los peajes. Pero la cosa no termina ahí. Uber. ¿Acá en Paysandú ya hay Uber? Todavía no. ¿Todos sabemos lo que es Uber? Bien. Pasamos al siguiente. Es una aplicación. ¿Ustedes saben cuántos autos tiene Uber en el mundo? ¿Propiedad de la empresa? Muy. Sí, en realidad es una aplicación que lo que hace es
facilitarle el traslado con una serie de garantías que yo no las tengo con otros sistemas. Yo tengo la chance de saber de antemano cuánto me va a salir el viaje, quién me va a llevar, en qué auto viene, por dónde viene, porque me aparece el mapita, de los autos que están cerca, etcétera, etcétera. Y yo tengo la posibilidad de aceptar o rechazar el viaje. El mismo sistema regula cuando hay mucha demanda el precio sube, cuando hay poca demanda el precio baja, ¿va? Y ha significado una posibilidad de trabajo para muchas personas que tienen coches de determinadas características. Generó todo un revuelo, sobre todo en la zona metropolitana, con lo que era la competencia con el sistema de taxis y de remisas. Otra aplicación, esta aplicación seguramente todos la conocen, Pedido Ya, que es una creación uruguaya. Ustedes sabían que la aplicación Pedido Ya tuvo un auge muy importante durante la pandemia, es decir, ya venía bastante desarrollado, pero se desarrolló mucho más por el tema de lo que significaba el sistema logístico o de distribución. Y Pedido Ya dio origen a esto. Seguramente acá en Paysandú también ya hay mucha gente que vive del trabajo del reparto, ya no solamente de comestibles, sino de cualquier otro elemento que necesite ser transportado, determinando una serie de trabajos que son rutinarios, que son arriesgados, por todo lo que significa la accidentabilidad que hay a partir del trabajo de los repartidores, que a veces son en bicicleta, a veces en moto. Ha sido una fuente de trabajo para muchos inmigrantes. Yo diría que en Montevideo capaz que más de la mitad son inmigrantes quienes trabajan en esto, pero con riesgos que también se pierdan, porque miren esto, se está probando un sistema de reparto a través de drones. Esto no es una foto que yo haya sacado en Montevideo, pero pasamos a la siguiente. Ya hay una empresa que desarrolla un sistema de transporte de cargas con drones a partir de medicamentos. Se está probando en algunas zonas de Montevideo. Por razones de logística todavía hay algunas cosas que no están instrumentadas, que no están legalizadas. Para ser piloto de drones necesito el curso de la DINASIA, que tampoco es tan caro. Necesito un tipo de dron especial, que es de 6 hélices, puede cargar unos 2 kilos aproximadamente, tiene una autonomía de unos 5 kilómetros, más o menos, esta empresa, y lo que hace es, se le determina qué es lo que la persona requiere, en este caso de medicamentos, se le marcan las coordenadas a dónde lo tiene que llevar, el dron va hasta ese lugar, desciende hasta una altura de 6 metros, de ahí desliza una cuerda con el paquete y cuando la persona que está esperando el paquete le da el ok en el celular, se abre y se desprende el paquete y el dron vuelve a su lugar. Básicamente por razones de seguridad, para que no se queden con los drones, ¿no? Podría darse esa situación, más allá de que pueda haber francotiradores. Hay una cantidad, por supuesto que esto está a prueba, pero no sería extraño que también el reparto de alimentos se pudiera dar a través de drones y por lo tanto se estaría perdiendo todo lo que significa el reparto terrestre y pasaríamos al reparto aéreo en la medida que esto siga evolucionando de la medida o en la forma que viene evolucionando. Los drones, ustedes saben que se aplican también en la parte agraria, en el caso de fumigación, en el caso de siembra, es mucho más preciso el radio en el cual se produce y por lo tanto ahí existe una posibilidad desde la tecnología de aprovechar estos avances en el tema de lo que son el manejo de los propios drones, ¿verdad? Tanto para siembra como para fumigaciones y a veces también lo ven importante en el caso del sistema de emergencia cuando hay que llevar determinado medicamento a algún lugar donde por tierra se es inaccesible. El dron tiene esa posibilidad en la medida de que haya conectividad y las condiciones para utilizar. Quiere decir que la revolución o la cuarta revolución tecnológica digital que estamos viviendo ahora tiene una pata muy importante en el transporte aéreo. Pero también están pasando estas cosas.
visto esto en algún lugar? Portería virtual. Un edificio normalmente tiene un sistema de porterías, donde muchas veces lo que hay es un sistema por el cual de repente 3 turnos de 8 horas significa trabajo para 3 personas como mínimo. Bueno, ahora se está utilizando este sistema de portería virtual, donde desde cualquier lugar del mundo, ya no solamente de la misma ciudad, sino de cualquier lugar del mundo, una persona puede estar haciendo la portería de varios edificios a la vez. Esto se llama tótem, sustituye al portero humano, y esta persona, repito, puede estar sustituyendo el trabajo en 6, 7, 8, 10 edificios, depende de la cantidad de personas o de apartamentos que tenga ese edificio. Incluso yo me puedo comunicar con la persona que está ahí simplemente tocando la pantalla. Y a veces me encuentro que yo toco la pantalla, pensé que me iba a atender ese señor y me atiende una señorita, porque en realidad esto es un video. Es decir, cuando yo tengo la necesidad, más allá de que se está mirando qué es lo que ocurre a nivel de la entrada y salida de personas, yo me puedo comunicar y en ese caso directamente quién está atendiendo la portería virtual en ese mismo momento, en ese determinado edificio. Entonces, fíjense, tareas rutinarias como es la portería de un edificio, también se están automatizando cada vez más. Y este sistema está muy extendido. A mí no me extrañaría que en este edificio nuevo que están terminando acá en el centro, no sé cómo se llama, me llamó mucho la atención, la Torre de la Defensa, exista una portería virtual, porque digo, no sería nada extraño, debe ser un edificio inteligente. Todo inteligente. Bien. Y la inteligencia, sabemos que es muchas veces inteligencia artificial. Y eso justamente como nosotros aportamos a la inteligencia artificial de modo tal de que podamos aprovechar eso como una oportunidad y eliminarlo como amenaza. Si vamos a nivel rural, pasan estas cosas. Quienes están vinculados con el tema del campo saben que la primera, o no están vinculados, saben que la primera imagen arriba a la izquierda es lo que llamamos siembra directa. ¿Sí? Antes había todo un proceso de trabajo en la tierra que implicaba una serie de etapas, ahora se hace una sola, a partir de saber manejar ese aparato que hace la siembra directa, en condiciones de máquinas que tienen un altísimo nivel tecnológico, como la que vemos abajo a la derecha, donde esta persona podría estar perfectamente con aire acondicionado y música funcional, trabajando en esa máquina que de repente vale $400.000. ¿Sí? Lo que ven arriba es el sistema de fardos. Antes los animales estaban a campo, ahora se utiliza el sistema de sidlot, que es lo que ven abajo, que de alguna manera, haciendo una comparación grosera, sería lo mismo que hacemos con los pollos, para que caminen poco, para que engorden rápido. Entonces les llevamos la comida a domicilio, con todos los requerimientos que cada uno de los animales tiene. Por lo tanto, la concepción del trabajo rural, en este caso de producción de alimentos, también ha cambiado. Y terminamos con esto, la cirugía robótica. Uno podría decir, bueno, esta imagen está tomada, este es el robot Da Vinci, que se utiliza bastante en España, pero ayer estuve dando un taller parecido a esto y me dijeron que en el hospital de Tacuarembó ya hay robot cirujano. Ya se está utilizando la cirugía robótica. Fíjense que allá aparecen todos los brazos del robot encima del paciente. Acá tenemos uno de los cirujanos que está dirigiendo la intervención quirúrgica, pero puede haber cirujanos en cualquier parte del mundo conectados en remotos, ayudando a esto. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo me entrego a un robot? En realidad el robot está manejado por alguien, ¿sí? Y justamente la precisión que tiene el robot en algún tipo de cirugía, como intracraneanas o algún tipo de eso, es muy superior a lo que es el pulso humano. Por tanto, es un avance muy importante. Y entonces llegamos a esta serie de preguntas. Julio, te corto. Sí. Porque una de las actividades que nosotros creemos que nunca va a cambiar es la docencia. Exacto. Ahora vamos a ver un cuadrito donde dice cuáles son los riesgos de automatización. Entonces, por ejemplo, las actividades agropecuarias tienen un 85% de riesgo de automatización. En cambio, la educación tiene un 33%, debe ser un 33%.
Bueno, todos ustedes saben lo que significó durante la pandemia todo lo que fue la formación virtual o lo que son los sistemas de formación autoadministrados. Y en realidad los sistemas de formación autoadministrados, más allá de que alguien preparó todo eso antes, ¿tá? Es decir, me aparece un examen de verdadero o falso, de múltiple opción, le di enter y enseguida me devuelve el resultado. ¿Tá? Y entonces, bueno, ahí yo no, en ese caso, cuando no tengo tutorías, ¿tá? Pero ya hay un 33% de automatización. Es decir, o hay un riesgo de un 33%. Yo digo que ojalá esto no se dé. Y después cuando entremos a ver lo de las cooperativas, cómo desde las cooperativas procuramos de que esto que estamos haciendo de vínculo directo con ustedes no se pierda, y menos en la docencia. Y menos en la docencia. Más allá de que después vamos a ver también la docencia o la educación también está cambiando y también tiene que seguir cambiando. El tema es el modo y cómo se tiene que cambiar y si llegamos a tiempo. Ese es otro gran tema que es el que está en discusión ahora. Entonces yo le pregunto acá, bueno, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? ¿Qué usamos? Tecnología y qué más. Internet. Entonces, todo esto está comunicado a través de Internet. ¿Ah? De hecho, todos los avances han venido a partir de la propia Internet. ¿Ah? Seguramente las cosas que han pasado ahora iban a pasar, y lo que hizo la pandemia fue acelerar los procesos. Las cosas iban a pasar en algún momento, capaz que iban a demorar. La pandemia operó como un acelerador de esos procesos, de esos cambios, y bueno, nos encontramos con todos esos cambios en el rubro que sea. ¿Tá? Yo les decía el otro día a unas chicas en Tacuarembó, una me decía, bueno, yo fui niñera. Le digo, bueno, ¿cuántos llamados para niñera hay en Tacuarembó? Yo pregunto, ¿cuántos llamados para niñera hay acá en Paysandú? Era un trabajo rutinario, básicamente para las chicas que recién empezaron a trabajar, no exclusivo, hay niñeros también. ¿Hay llamados? ¿Han visto? ¿Por qué? ¿No hay niños? Primero, están institucionalizados los niños ahora. Los centros CAI, las guarderías, los centros privados, los CAPI, etcétera, etcétera. Y cuando el niño se pone muy aburrido, le doy la niñera virtual. ¿O no? Con todos los riesgos que eso significa. El jueguito o lo que fuera, está en la niñera virtual. ¿Sí? Y la niñera virtual tuvo también, con la pandemia, un desarrollo importante porque la familia estaba trabajando en la casa. Entonces yo tenía que trabajar, atender a los niños, etcétera, etcétera. Bueno, y eso generó toda una revolución, ¿tá? Que genera controversia justamente por todo lo que implica la exposición o la excesiva exposición de los niños frente a las pantallas en general. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué cosas son esperables que vayan a pasar? Primero, decimos que la automatización está presente en cada vez más trabajo. Marcelo decía en la educación todavía no tanto, y es cierto. La automatización, pero la tecnología sí. Esto que estamos haciendo acá es parte de la tecnología. Lo mismo yo podía estar en Montevideo trabajando, mostrando a través de Zoom. Hasta hace unos años nadie tenía idea de lo que era el Zoom. Lo más parecido que sabíamos era el aparatito aquel que inventamos de calentar agua, ¿se acuerdan? O el Zoom, que era el salón de uso múltiple en las cooperativas de vivienda. ¿Ah? Pero el Zoom y todas las otras formas de videoconferencia no sabían ni que existían. En cambio, proliferaron y eso significó una fuente de trabajo para mucha gente que fue muy creativa con todas las cosas que se pueden hacer a través de la tecnología. Decimos que el empleo dependiente va en decadencia, va en retroceso, cada vez hay menos llamados, porque la automatización justamente ha estado avanzando en todo lo que es la tarea rutinaria. Entonces, ¿qué es lo que no se ha automatizado? Aquellas cosas que por ahora no le han encontrado la vuelta, pero que se siguen estudiando. Y sobre todo aquellas cosas que resultan muy caras.
¿no? Sobre todo al principio, ustedes saben que cuando recién se inventa algo, todo el costo que tiene todo el proceso de diseño es muy alto, ¿no? Pasa con cualquier cosa. El primer celular era carísimo, la primera computadora era carísima, ¿no? Hasta que eso logró desarrollarse en cantidad y los costos de diseño pudieron ser absorbidos por la cantidad de equipamiento que se va vendiendo. Entonces decimos que el trabajo por cuenta propia o el emprendedurismo empieza a tener un lugar mayor. Y ese lugar mayor nosotros logramos trabajarlo de modo tal de que había algunas asignaturas, unas cuantas asignaturas de UTU, que cuando trabajaban el tema de las formas empresariales aparecían solamente 3. Si yo quería trabajar por cuenta propia podía ser cuenta propista o empresa unipersonal, podía ser SRL o podía ser sociedad anónima. Nosotros empezamos a trabajar con la UTU y dijimos, ahí falta una columna. Y falta la columna de cooperativas. Y por eso en los programas, no sé si hay algún docente de comercio, de derecho, acá está Dayan, pero se empezó a incorporar el tema de que los chicos sepan de que hay otra opción. Que dentro de las opciones de trabajo por cuenta propia, autogestionario y asociativo, hay otra forma jurídica que ha tenido un desarrollo importante, que son las cooperativas. No esto es para decirle a todo el mundo tiene que formar cooperativa, no, sepan que esto también existe. Esa es la idea. Esto también se puede hacer y tiene un desarrollo y después vamos a ver qué papel jugó y cuándo nació este movimiento. Es un desafío porque implica, lo vamos a ver después, lo que es el trabajo que uno hace directamente brindando un servicio o producto, pero también gestionando un tipo de empresa que tiene su particularidad, ¿sí? Y entonces, en resumen, decimos que la transformación digital tiene que agregar valor, pero sin quitar felicidad. Yo no puedo estar como esclavo de lo que pasa con la marca. Esto está, ¿qué hacemos con esto? Los japoneses dicen que no importa lo que está pasando, sino lo que hacemos con lo que está pasando. Cómo actuamos frente a lo que está pasando. La tecnología no tiene vuelta atrás. Esto es una realidad. No significa que tenemos que decir está todo perdido. ¿Tá? Es un desafío importante. Implica ponerle mucho pienso, pero hay experiencias interesantes a tal punto que la primera gran revolución, que se conoció como revolución industrial, ustedes se acuerdan, allá por 1800, principio de 1800, generó una cantidad de movidas, entre ellas el ludismo, que había que destrozar todas las máquinas porque eran las culpables de la crisis de los obreros y demás, pero también significó el comienzo de la primera cooperativa. La primera gran respuesta a la revolución industrial fue en el año 1844 cuando surgió la primera cooperativa en el mundo en un pueblito inglés llamado Rochdale. Bueno, si en 1844, frente a una revolución tan importante como esta, se creó la primera cooperativa y ha seguido avanzando en el mundo, se supone que ya hemos aprendido bastante como para, en esta cuarta revolución digital, aprovechar herramientas que ya existen, ¿tá? Con las actualizaciones que eso demanda. ¿Cuáles son los cambios esperados? Bueno, en el rubro seguramente y hasta en la profesión. Y el gran dilema que tiene la educación ahora es para qué trabajo de futuro estamos preparando. Y acá nosotros decimos que la educación, por lo menos desde la concepción de las cooperativas, tiene un triple impacto: conocimiento, habilidades y actitudes. Los conocimientos siguen estando en los libros, pero cada vez los usamos menos, porque está el doctor Google, ¿no? ¿Cuántas veces recurrimos al doctor Google? Porque en la inmediatez en que vivimos precisamos el conocimiento ya. Las habilidades se estudian también, pero cuando yo tengo alguna duda busco un tutorial, ¿o no? ¿Cómo se hace determinada cosa? Pero algo que la computadora, ni Google, ni nadie me puede dar por ahora son la formación en actitudes
o lo que se llaman competencias transversales o competencias blandas. Son aquellas únicas que yo transfiero de un trabajo a otro. Trabajo en equipo, liderazgo, buena comunicación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros nos centramos mucho en el tema de las actitudes porque pensamos que importa mucho más ser que tener. Sobre todo en la sociedad en la cual estamos viviendo, que lo resumo en 3 palabras: individualista, consumista e inmediatista. No sé si me siguen. Individualista, hacé la tuya, arreglate como puedas. Y para el sistema cooperativo es un mecanismo contra el cual hay que luchar, porque el sistema cooperativo es colectivo. En segundo lugar, hablé del consumismo. Ustedes saben que el consumismo es parte culpable de lo que es la contaminación ambiental, porque nada se arregla, todo se tira. Es más, está pensado para que se rompa. Ustedes saben que existe lo que llama la obsolescencia programada. Ya se sabe en qué momento se va a romper. Y se sabe que es más barato comprar nuevo que arreglar. Cuántas veces voy a alguien que tenía una empresa que daba refrigeradores y dice, no, mira, ya no se consiguen repuestos, y te conviene, bueno, ¿y qué hago con lo otro? Y lo otro genera justamente contaminación. Y es lo que le sirve al sistema capitalista, no la contaminación solamente, sino vender. Vender y vender, y por eso todo está programado. Todo está pensado. Tan pensado está que los lugares de comida rápida, los lugares para sentarse son incómodos. Cosa de que yo coma y me vaya, no me quede instalado en ese lugar. Y el marketing justamente hace todos esos estudios para ver qué es lo que hago que la rotatividad del consumo sea cada vez mayor. Y lo inmediato tiene que ser ya. Antes, cuando recién vinieron las computadoras, uno esperaba que el programa bajara, y esto está lento, iba bajando despacito, etcétera, etcétera. Ahora, si demora 30 segundos, es un disparate. Si demora 10 segundos, es un disparate. ¿Saben quién se dio cuenta? WhatsApp. Porque inventó escuchar los audios a 1,5 y a 2. ¿Por qué voy a estar escuchando un audio de 1 minuto? Eso es culpa de los que mandan audio largo. Culpa de los que mandan audio largo. Justamente, pero ya largo es 1 minuto, ¿no? Una cosa así. Entonces WhatsApp se dio cuenta de que vivimos esa inmediatez y el descubrimiento más reciente, justamente la aplicación más reciente, es poder escucharlo más rápido. Bueno, y esa es la inmediatez en la cual vivimos, en la cual tenemos que transitar corriendo de un lugar a otro para tener más de un trabajo, para tener más plata, para comprar cosas que no precisamos. Comparte. Yo no preciso cambiar el celular cada 2 años. Yo no preciso tal marca de... pero el consumismo justamente tiene esa lógica, que es la que tiene que ver con el sistema capitalista hegemónico en el cual estamos viviendo. Bueno, contra eso es lo que se pretende de que un sistema distinto de economía social cambie todo eso. Decimos que podemos llegar a cambiar el oficio y llegar a cambiar la profesión. ¿Cuántas veces estudié para determinada cosa pero terminé trabajando en otra? Porque el mercado es muy cambiante. Nosotros hablamos de que lo permanente se cambia. Permanentemente estamos cambiando. Yo tengo 2 hijas, una de 27 y otra de 26, y cada una va en el 4º trabajo. Una en la parte logística, otra en la parte de comercio internacional, para empresas extranjeras. Trabajan desde su casa. ¿Qué quiere decir esto? De que aquello de que decían nuestros padres o nuestros abuelos, yo ingresé a trabajar en tal lugar y trabajé toda la vida ahí, eso se terminó hace tiempo. Lo más común es que yo vaya cambiando de trabajo y que tenga la cabeza abierta para ir cambiando de trabajo. Entonces me tengo que preparar para aprender cosas que van desapareciendo o que van a desaparecer, mejor dicho. Yo le pregunto, ¿cuántos cibercafé hay en Paysandú?
¿Dos? Ay, sí. Ciber. Sí. Yo le llamaría ciber porque café nunca tomé en ningún lado. ¿No? Ciber solo. ¿Cuántos hubo? Uno en cada esquina. ¿Y por qué desapareció? Ese fue un oficio que desapareció, un rubro que desapareció. Llegó la internet al hogar. Exactamente. Pasaron dos cosas. Uno fue el plan Ceibal, que permitió que hubiera una computadora en cada casa, aparte de las facilidades para tener una computadora. Toda la gente aprendió computación, y otro es el tema de la extensión de la fibra óptica. Entonces, el ciber para todas las cosas que yo lo precisaba, no lo preciso. Lo mismo está pasando con el sistema de comunicación audiovisual, llamémosle. Yo les dije en principio que yo vivía en Trinidad, y hace no muchos años, para poder mirar televisión había que colocar una antena encima de la casa que tenía un sistema que movía una parrilla para enfocar hacia donde estaba la fuente emisora, y precisamos dos personas, uno que le dijera que estuviera mirando ahí y otro que moviera, pará, te pasaste, volvé para atrás, si hay viento, y veíamos puntitos de colores, pero no veíamos televisión. Seguramente algunos de los más jóvenes nunca lo vio, pero capaz que algunos de mediana edad saben de lo que les estoy hablando. Y esa actividad para poder mirar televisión, ya no estoy hablando de blanco y negro, estoy hablando de televisión color, requería de que algunas personas fabricaran las torres, se dedicaran a eso. Bueno, cuando vino el cable, todo eso se terminó, y por lo tanto esas personas se tuvieron que dedicar a otra cosa. Lo más parecido era fabricar cercha, que fue lo que sustituyó a los tirantes en las construcciones. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, era un trabajo de herrería con algo de tecnología. Pero hoy también el cable está desapareciendo. El otro día leí un informe que creo que fue entre septiembre y octubre, solo en Montevideo bajaron 25.000 abonados de las empresas de cable. ¿Por qué? Porque llegó Netflix. Más allá de que puede ser un desastre, tenemos otra aplicación, que es Netflix, que tiene que ver con Internet, y por lo tanto todas las compañías que se dedican a vender televisión para abonados están viendo cómo hacen para modificar su oferta de productos y de servicios. Bueno, y en algunos casos ya está incorporando, porque sabe que eso se termina. Bueno, y eso es el ciclo de los productos, el ciclo de los servicios, como pasó con las canchas de pádel en su momento, más allá de que algunas todavía existen. Ahora tenemos el fútbol 5, pero va quedando una cantidad de cosas por el camino. ¿Qué va a cambiar? La forma de trabajo. Y ahí hablo de tres como mínimo: presencial, virtual, híbrido. Yo me tengo que preparar para pensar de que puedo estar trabajando desde mi casa. Y de hecho, hay una consulta que se hizo hace un tiempo, y más del 60% de los trabajadores prefería el home office, el trabajo en casa. Yo no sé ustedes, si hicieran una consulta, si tienen la posibilidad de trabajar desde casa, si lo harían. Algunos dicen, la única forma de escapar de mis hijos es irme a trabajar. Pero otros dicen, bueno, me ahorro la empleada porque estoy en mi casa, o estoy más tiempo con mis hijos porque son más chicos. Pero todo esto ha ido cambiando, y repito, la pandemia lo que ha hecho es acelerar los procesos. Cosas que iban a ocurrir, ocurrieron más rápido. ¿Sí? E incluso ahí, perdón Julio, la legislación. Y bueno, porque hoy tenemos una ley de... Exactamente. Acá la abogada me apunta el tema de la relación laboral. Y tenemos una ley que regula el trabajo como si fuera trabajo por hora. Pero en realidad, el home office o el trabajo virtual, en su concepción más moderna, es trabajo por producto, no es por horario. ¿Qué significa esto?
La empresa me dice, bueno, mira, Julio, para mañana a las 3 de la tarde tiene que estar esto. Y a la empresa no le importa si yo estaba despierto a las 4 de la mañana trabajando, lo que le importa es que mañana a las 3 de la tarde esté el producto o el servicio terminado. Por lo tanto, cambia la lógica de las relaciones laborales en el sentido de que ya no va a ser el pago por hora, debiera ser así, sino el pago por producto. Y eso todavía la legislación uruguaya no logró. Lo que hizo fue hacer como una adaptación de la legislación laboral en el mecanismo de pago por hora a el pago por hora desde mi casa. Aprovechando de que los trabajadores quieren estar trabajando en su casa. Entonces, eso todavía hay un hueco, hay un bache importante en la propia legislación. ¿Qué más va a cambiar? Y aquí sí tenemos otro gran tema, que es el tema de la capacitación. Mañana justamente vamos a exponer en un evento de Quichón sobre la relación de educación y trabajo y las transformaciones, y parte de las cosas que nosotros planteamos es que hay un desfasaje importante, en principio temporal, entre lo que quieren hacer los estudiantes, lo que quieren estudiar, lo vocacional, el desarrollo personal, con lo que las empresas necesitan. Mi decisión de desarrollo personal es para mañana, y las empresas lo precisan ayer. Con una lógica de que a mí lo que me importa es cómo me desarrollo como persona, y a la empresa le importa cómo tiene más ganancia. Con otro agujero en el medio, y es que en Uruguay, como en muchos ámbitos o muchas áreas, no tenemos una política de Estado. A veces cada 5 años empezamos de nuevo. Y eso es un problema. Eso es un problema. Entonces, ese desfasaje temporal, de interés y demás, saco del tema de los docentes, que es todo otro tema que tiene que ver con la formación para toda esta revolución que ha generado todas estas tensiones. De hecho, hoy decían en la parte de la educación que paraba por no estar de acuerdo con el proceso de transformación. Yo creo que lo único que está de acuerdo todo el mundo es que hay que cambiar. La diferencia es cómo se cambia y de qué manera se cambia. Y ahí es donde hay una tensión bastante importante. Pero que es necesaria una modificación, es necesario, y ahí se chocan dos modelos: la educación transformadora de la sociedad o la educación al servicio de las empresas. Y en esa tensión paraliza. Si los dos tiramos con la misma fuerza para los dos lados, quedamos paralizados en el medio. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, que genera todas estas dificultades que le estamos planteando. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos? ¿Preguntas? Nada que ustedes no supieran. Sí. ¿Dónde considera usted que se puede colocar una persona que antes hacía ese trabajo manual, por ejemplo, referido a la intervención del TV cable, cuando no se escucha que haya tantos cursos para personas de 45 años para arriba, por ejemplo? Bien. Nosotros tenemos un instituto que se llama INEFOP, que es poco conocido para todas las posibilidades que hay. Entonces, lo que yo les recomiendo es que el instituto tiene una oficina en cada departamento, y si en ese departamento no hay información, que recurran a Montevideo, a la oficina central. Yo visité la de acá del país, yo no soy de acá, sí, pero estoy viviendo por motivos de que mi hijo está estudiando en este instituto, me trasladé para acá. Pero sí, me dieron la posibilidad que existen, o sea, ellos normalmente dictan cursos, todavía no me han avisado. Claro. Ese es el centro que tiene la obligación, porque lo pagamos todos. A todos nosotros nos descuentan un 0,125% que se llama FRL, que es Fondo de Reconversión Laboral. La vigencia de ese fondo o de esa lógica es la misma de siempre. ¿Cómo nos reconvertimos a los nuevos tiempos? Y a veces reconvertirse significa dejar de lado la profesión que yo tenía, porque la profesión que yo tenía ya no da para más. Y voy a poner un ejemplo de acá, de Paysandú, y lo vivimos como cooperativa de empresas recuperadas. Muchas veces decimos, bueno, si tal empresa quebró,
porque estaban mal administrados. O tal empresa quebró y siempre ponemos el tema de la administración. Y a veces es el rubro que ya no da para más. Y acá en Países Bajos ustedes lo vieron con el tema textil. No hay con qué darle a los chinos. Los chinos inventaron, en su momento hacían la seda con el gusano de seda y hoy hacen el polar con el plástico reciclado. ¿Con qué le damos desde el punto de vista del precio de ese producto? Es imposible. Entonces, lo que acá se fabricaba de muy buena calidad, ¿ya?, ahora se fabrica en otro lado. Hace poquitos días se hizo el anuncio de un acuerdo entre la Asociación Uruguaya del Fútbol y el SUL, el Secretariado Uruguayo de la Lana. Se producía lana, lana de muy buena calidad, pero no se hacían las telas acá, se hacían en Italia, porque era más barato fabricarlo en Italia. Sale la lana de acá, se fabrican las telas en Italia y vuelven y se fabrican los trajes para los jugadores acá en Uruguay. Así que parte de la cadena productiva se hace afuera. Es la razón del artillero, más barato. Y bueno, como es un montón de cosas que nosotros tenemos que estar atentos a cuáles son los grandes cambios del mercado para ver dónde me voy ubicando. Y no siempre es fácil estar en el vínculo entre lo que a mí me gusta hacer y lo que el mercado me permite hacer. Por eso vamos a hablar bastante del tema del emprendedurismo. Bien, este es el cuadro que yo les decía, no sé si lo alcanzan a ver, enseñanza y salud son los dos elementos. Esto está en un trabajo de la OPP del año 2013, no hay una actualización todavía, pero tiene bastante vigencia, que la atención de la salud, sobre todo en el tema de los cuidados, vieron que ahora hay toda una movida con respecto al tema de los cuidados, ¿no? Eso es parte de toda otra revolución que tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral, y otro montón de circunstancias que hace que las personas, adultos mayores, los discapacitados, etcétera, etcétera, requieran de un sistema especial de cuidados, que eso no lo puede hacer una máquina, por ahora. Por ahora. Ya habrán visto que hay un botoncito que aparece en la publicidad de que si yo me caigo, apreté el botón y alguien me va a venir a rescatar. Pero estoy solo. Eso es tecnología también. Como era el sistema BIP de comunicaciones en su momento, antes de los celulares. Bueno, por eso decíamos que en este cuadro aparece que el riesgo de automatización es bastante más bajo que, por ejemplo, lo ven ahí, agropesca y forestal con el 85%. Ustedes que viven en la zona forestal saben lo que significa o lo que gana una persona manejando un grafo. Por eso no es un automatizado, pero es una persona manejando. ¿Oh? La verdad es una persona que va manejando, porque esas máquinas son con GPS y va a comprar la hora de vuelta. Va haciendo solo prácticamente el trabajo. Entonces, ahí, por eso habla de un riesgo de automatización del 85%, el tema forestal. Y ustedes vieron lo que significa toda la revolución en términos de productividad. Hace unos años escuchaba a Maggi, que era un gran historiador, que decía que la forestación era el Hernandarias 2. Es decir, el Hernandarias 1 fue el que introdujo la ganadería. El Hernandarias 2 es la forestación, y yo creo que va mucho por ahí, con todos los cambios que eso implica y los sistemas productivos y demás. Bueno, ahí tenemos que ver, si a mí me gusta la forestación, qué áreas puedo tener para trabajar como asociado a otros compañeros en la empresa. Bien, entonces, cuando hablamos de las formas de inserción laboral, en este contexto tan complejo, tan cambiante, decimos que una es el empleo dependiente. Hasta no hace muchos años, y eso por suerte cambió, la UTU preparaba excelentes profesionales para trabajar como empleados. Por suerte, agregó lo que era la formación profesional desde el punto de vista de la gestión de las propias empresas. Entonces, existe la posibilidad de que la gente se prepare para la segunda opción, que es el trabajo por cuenta propia. Fíjense que yo al principio hablo de empleo y después hablo de trabajo. Son dos conceptos parecidos pero diferentes. El empleo está concebido básicamente cuando mi capacidad la pongo a disposición de alguien que me contrata y me paga por eso, y el trabajo cuando yo desarrollo mi capacidad para mí mismo.
¿En qué formato? Puede ser en forma asociativa o individual, sabiendo que en cualquier caso tengo que trabajar y tengo que gestionar la empresa. Y acá estamos entrando de que los formatos asociativos son empresas. Formo empresas. Entonces nos vamos a dedicar, bueno, en ese contexto, en ese mundo que estamos viviendo ahora, cómo el trabajo por cuenta propia va a implicar, entre otras cosas, una organización diferente. Decimos que es individual o que es asociado y que además implica una serie de acuerdos que tenemos que hacer. Y aquí pues les pongo el primer ejercicio. Yo les pido, imagínense que ustedes son una empresa colectiva que tienen que contestar una pregunta, que se enfrentan a tener que tomar una decisión. Entonces, el ejercicio en realidad lo que plantea es, bueno, cuál es la respuesta y cómo me organizo para responder a eso. Yo supongo que todos estamos viendo lo mismo y que todos tenemos un único resultado. ¿Cuál es ese resultado? 22. Uno me dice 17, otro me dice 16, otro me dice 1, otro me dice 22. ¿No estamos viendo lo mismo? El enfoque de la apreciación no es la misma. Bueno, imagínense que esta fuera una resolución que tiene que tomar la empresa y todos tenemos visiones distintas. Bueno, el tema es cómo resolvemos esto. Entonces hay dos mecanismos. Un mecanismo es negociar y el otro mecanismo, cuando no nos ponemos de acuerdo, ¿qué hacemos? Votar. ¿Cuál quieren hacer? ¿Quieren votar o quieren negociar? ¿Eh? Bueno, ¿cuál primero? Negocien entonces entre ustedes a ver si la cifra que dijeron en principio se mantiene o cambia. Conversen entre ustedes. Bien, fíjense un detalle importante. Él dice, yo cambiaría la pregunta. Muchas veces no entendemos lo que se está preguntando, no entendemos lo que tenemos que responder. Yo esta pregunta la he cambiado varias veces. ¿Cómo le pondrías vos? ¿Qué preguntarías? Cuadrados. ¿Cuántos cuadrados? Es decir, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta que harías? ¿Cuántos cuadrados es? 25 centímetros. Ahí hay una precisión. Yo no la hice esa precisión. ¿Cuántos cuadrados de tanto? Bueno, y muchas veces nos pasa que nosotros contestamos cosas que no nos preguntan. Y entonces ahí ya empezamos a errar las resoluciones que tomamos. En realidad tenemos que resolver esto, pero contestamos esto otro. Entonces, un elemento importante dentro de la organización social es ponernos de acuerdo en efectivamente a dónde tenemos que apuntar. La pregunta en este caso es genérica. Es genérica porque es parte de un ejercicio para ver cómo tomamos la resolución. Entonces, se supone que ustedes negocian entre ustedes y que aparece solamente un único número, que es... ¿Cuántos? 26. ¿Quiénes votan por 26? Yo iba a contar 27, pero 26 también va a ser. Más cerca, por aproximación. ¿Quiénes tienen otra cifra? 30. ¿Quiénes votan por 30? 2. 4. 3. 23. Bueno, primera cosa. Puede ocurrir que si la empresa es muy grande, tengamos una cantidad de opciones donde la mayoría en realidad no es una mayoría, sino que es una minoría mayor.
La mayoría de opciones hay. ¿Está? Bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ustedes dijeron que más o menos la mayoría anduvo en el entorno de los 26 y solamente 3 dijeron la respuesta correcta, que es 30. Entonces, ¿qué pudo? Sí, sí, ya lo muestro. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Lo peor que podemos hacer es votar, porque unos ganan y otros pierden. En una organización tenemos que agotar todos los recursos para llegar a un consenso. Porque sobre todo, imagínense acá que esta hubiera sido una resolución donde solamente 3 compañeros dijeron la respuesta correcta, fueron los que perdieron, se toma la otra decisión y ellos en algún momento, yo les dije, no me quisieron escuchar, todo por apurarnos. Y en una organización cooperativa, en una organización donde tenemos que tratar de tirar todos parejos, tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar votar. Votar, uno dice, es muy democrático, pero esto no me lo refuta nadie de que unos ganan y otros pierden. Y en la empresa no puede pasar eso. Hay que tratar de evitarlo. Y a veces lo que hacemos es votar para ganar tiempo, por apurarnos, por no darnos tiempo a escuchar, por no hacerle caso a la naturaleza. La naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Y cuántas veces no nos escuchamos? Entonces, el tema de escucharnos, el tema de poder intercambiar, es el elemento más importante que el propio negocio de la cooperativa. ¿Dónde están los 30? Bueno, si contamos el grande, no contamos el verde, ni la pantalla, ni la pared, ¿no? Estamos hablando de los blancos, ¿no? Tenemos uno grande, más 16 chicos son 17, más 9 de a 4. Yo voy a poner el dedo en el centro, acá tenemos 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 17 más los 9 dan los 26. Pero desde cada vértice yo puedo hacer cuadrados de 9 cuadritos. Y ahí formo los otros 4 que me faltaban para llegar al 30. No importa el resultado, lo que importa es cómo manejamos el proceso. Y reitero, acuérdense de lo que le dice esta persona hoy. Eviten en lo posible votar. Traten de negociar para evitar que unos ganen y otros pierdan. Ustedes habrán visto que hoy se utiliza mucho el win-win, ganar-ganar. Bueno, el ganar-ganar en una cooperativa, donde lo más importante son las personas, es fundamental. Mantener la coherencia del grupo, generar relaciones de confianza, que no son sencillas, y elegir con quienes queremos trabajar. Entonces, cuando hablamos de una cooperativa, decimos que es una asociación de personas. Las SRL y las sociedades anónimas son una asociación de capitales. Acá no reunimos capitales, acá reunimos personas. ¿Qué quiere decir esto? Que en una empresa tradicional la finalidad es la ganancia, el medio son las personas. En una cooperativa es al revés. La finalidad son las personas, el capital es un medio al servicio de las personas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Para qué se juntan esas personas? Para satisfacer determinadas necesidades. Por ejemplo, la vivienda. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, el crédito. Si alguien quiere armar una cooperativa para ganar plata, olvídense, agárrenlo por ahí. No es para eso. Las cooperativas satisfacen necesidades del grupo, del colectivo en general. ¿Qué ventaja tiene desde el punto de vista del trabajo? Que trabajan para sí mismas, con una serie de reglas que después le va a aplicar Dayan en el tema de las cooperativas de trabajo. Fíjense que yo utilicé colores distintos. Hablé de personas, hablé de necesidades, y las necesidades también varían de acuerdo al tipo de cooperativa. En una cooperativa de trabajo la necesidad es permanente. En una cooperativa de vivienda parece que la necesidad se terminó cuando me entregó la llave. ¿Alguien vive en una cooperativa de vivienda acá? Cuando uno
ve la autoconstrucción acá, dan ganas de aplaudir. Y a veces, no digo en todos los casos, después que me entregaron la llave dan ganas de llorar. Empiezan todo, la segunda fase, todo el segundo periodo que es la convivencia, y es complicadísimo. Porque creemos que se terminó la cooperativa ahí porque lo primero que pensamos es que ya tenemos el techo y ya está todo resuelto. No, pero es una etapa distinta, la cooperativa sí. Parece que lo único que los une es la deuda. Entonces, en la de trabajo, que es a donde nos estamos refiriendo específicamente, es la necesidad permanente. ¿Qué hacemos? Atendemos necesidades y aspiraciones económicas, pero también sociales y culturales, porque como personas tenemos otro tipo de necesidades. Conozco una cooperativa en Durazno, que era una cooperativa de viviendas, todos matrimonios jóvenes con hijos, y lo primero que hicieron fue crear una guardería, porque no tenían dónde dejar los niños. Entonces ya tenían la casa, pero crearon una guardería para atender a los niños, de la cooperativa y del barrio. Después fue un caído. Después, al poco tiempo, descubrieron que tenían necesidad de atender la salud, crearon una policlínica de la cooperativa y del barrio. Los gurises fueron creciendo, precisaron un gimnasio de la cooperativa y del barrio. Y hoy son todos viejos y tienen un grupo de teatro para ver cómo hacen con el tiempo libre. Eso es una concepción de ver qué otras necesidades sociales y culturales, y eso se puede hacer. No hay ninguna ley que me lo impida, pero es la vivencia cooperativa al 100%. Y no simplemente la llave y después cada uno, los líos son por la altura de los muros, si se puede tener animales, los ruidos, 50.000 cosas que son más complejas que la época de la obra. Parece que la cooperativa se murió cuando me entregaron la llave. En realidad, bueno, parte de la realidad. Bueno, ni qué decir acá cuando el tornado, estuvimos hablando con Dayan, de qué hacemos con el mantenimiento. Después, cuando pasan cosas como la voladura de los techos y demás, que es de todo el conjunto, no solamente de mi propia casa. Y formamos empresas. No le tenemos que tener miedo a la palabra empresa, porque uno asocia empresa con lucro y con explotación. No, las cooperativas forman empresas. Lo que pasa es que la finalidad no es la empresa, es el medio para satisfacer la necesidad. Y la gestionamos democráticamente. Por lo tanto, tenemos dos grandes elementos que constituyen la cooperativa. El primero es el componente social, el grupo humano que vamos a constituir. Esa es la finalidad. Y el medio, seguimos avanzando, es el componente económico, uno más, otro más y otro más. ¿Está? El componente económico, otro más, que es la empresa. A veces pasa que el medio se transforma en un fin en sí mismo. Y ahí la cooperativa entra en río. Cuando yo dejo de atender las necesidades de trabajo y me importa mucho más que la cooperativa gane plata. Tenemos que generar renta, tenemos que generar capital. Si yo genero capital y desatiendo la necesidad de la gente, tengo un cartelito que dice cooperativa, pero no sé. ¿Hasta ahí me siguen? A ver. Lo que por ejemplo yo, la parte de renta, ¿no? Sí. Una cooperativa, varios electricistas, Sí. y me interesa la parte económica. Me interesa esa parte, la parte humana, no cierra. No te cierra. Bien. No, yo no estoy diciendo que no haya plata. Yo lo que te digo es que tú puedes tener otras necesidades que puedes atender a partir de la cooperativa. Por ejemplo, bueno, este grupo que formamos la cooperativa, capaz que tenemos necesidad de vivienda y generamos una cooperativa de vivienda. O tenemos la necesidad de comprar en conjunto un club de compras, una cooperativa de consumo, generar un mecanismo de ahorro a partir del grupo humano que yo haya constituido. Pero lo principal es el grupo humano. Y les voy a poner el siguiente ejemplo, para los alumnos sobre todo. ¿Cuándo ustedes trabajan más cómodos? Cuando tienen que trabajar, el profe le dice, vamos a hacer un trabajo de equipo. Con los que me llevo bien. Entonces el profe dice, bueno, armen ustedes los equipos. Y ya saben a quiénes van a elegir. En cambio, cuando el profe le dice 1, 2, 3,
o va fulanito con menganito y sultanito, yo sé que siempre llevo a algún lado. Y hay que acomodarse. Pero una cosa es la lógica didáctica y de capacitación para equilibrar conocimientos, responsabilidades, etcétera, etcétera, y otra es para el trabajo. Yo tengo que tener la posibilidad de elegir con quién trabajar. Y ojo, no siempre mis mejores amigos son los mejores compañeros de trabajo. Una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. Yo puedo tener la mejor relación con alguien desde el punto de vista de la amistad, y puedo ser la antítesis en el punto de vista del trabajo. Entonces no asociemos de que como somos buenos amigos podemos ser buenos compañeros de trabajo. Lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa con otro tipo de vida. Armamos empresas. Y a veces yo, sobre todo con los que dicen más chicos, les digo, bueno, cierren los ojos y piensen a quienes vean, que pasen imágenes de con quienes me gustaría trabajar. Si yo les digo a ustedes, lo primero que van a hacer es empezar a reírse, porque empiezan a aparecer las caras de quien no quiero que participe conmigo. Entonces, ustedes tienen la gran chance de, si deciden trabajar en este formato, si probar este formato, que tiene una cantidad de gente a la cual ya conocen. Y la UTU, en ese sentido, ha tenido la posibilidad de generar cooperativas de trabajadores. Hay una cooperativa en Montevideo que se llama Coóptica, son estudiantes de óptica que decidieron que no querían ser empleados, que querían tener su propia óptica. ¿Todos son ópticos? No, hay 3 ópticos y 2 administrativos, 2 de administración, porque también se precisa la tarea de la administración dentro de la cooperativa. Entonces no todos tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo si creamos una cooperativa de oficios múltiples. Supongamos que unos saben construcción, otros saben sanitaria, otros saben electricidad, otros saben pintura, otros saben cerrajería. Entonces brindo el servicio completo. No tienen por qué ser todos del mismo de la misma profesión. No sé si soy claro. Porque a veces, bueno, ¿cómo junto? Y ahí viene el tema que va a trabajar Dayan después, que preciso 5 para armar una cooperativa. Seguimos. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar es, seguimos, la viabilidad social. ¿Ustedes son grupo o equipo? A nivel de clase. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Yo puedo decir que tenemos un agrupamiento, que tenemos un grupo, pero no todos constituimos equipo. Capaz que el equipo es el grupo más reducido de que con los que me gusta trabajar siempre. Posiblemente. Pero el grupo es el que me tocó, la lista, alguien elaboró la lista, el adscrito, el secretario, no sé quién, elaboró la lista y me tocó con ellos. Genero relaciones, genero amistades, pero no con todos trabajo de la misma manera. Entonces, no importa el tiempo que me lleve, formen equipo. Eso es lo principal. Formen equipo donde exista ahora vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con cómo constituyo el equipo. Después que yo tengo el equipo constituido, lo demás sale solo. Pero formar equipo lleva tiempo, son procesos largos. Voy generando relaciones de confianza que llevan tiempo y que destruirlas es un ratito. Una acción que yo haga mal, como pasa en la pareja o como pasa en cualquier otro ámbito, se destruye en un ratito. Y aquí estamos hablando de que nos juntamos para trabajar en conjunto. Por lo tanto, les puedo asegurar que más del 90% de los fracasos que hay en las cooperativas no es por temas económicos, es porque fallamos las personas. Además de vivir en un mundo individualista y todas las cosas que hemos dicho antes. Vamos a formar equipo, vamos a analizar la viabilidad económica en el mercado y vamos a analizar la viabilidad legal con la normativa. Vamos a hablar un poquito del tema de la viabilidad social. Entonces, pasamos a la siguiente, Daya, por favor. ¿Qué concepto tenemos que tener de equipo? Primero, un grupo reducido de personas. La normativa, la ley, dice que tiene que ser 5. El mínimo. Yo estoy luchando para que sean 3 el mínimo para nosotros. No es fácil conseguir 5 que de entrada nos pongamos de acuerdo y demás.
¿Ah? En España son 2, me parece un disparate. Yo lo que estoy planteando hace tiempo a nivel de la Confederación es que se pueda modificar la ley, que se pueda empezar con 3 y que tenga que llegar a los 5 a X tiempo. No es fácil conseguir 5. Sin embargo, la SAS, la Sociedad Anónima Simplificada y todos esos formatos se empiezan con menos. ¿Ah? Conjunto restringido. En segundo lugar, que estén ligados entre sí, que se hayan podido elegir. Pasamos rápido a lo siguiente, que haya una tarea, que estén interactuando y que haya relaciones recíprocas. Pero además, y lo más importante es lo que viene ahora, que tiene que haber por lo menos 3 elementos en común. Elementos aglutinantes hablamos, del interés común. Todos miremos para el mismo lado, todos tiremos para él. Un segundo elemento, la comunicación. Y aquí fallamos todos. Cada vez tenemos más herramientas de comunicación y cada vez nos comunicamos peor. Y a veces pasa que no es lo que digo, sino cómo digo las cosas. Yo siempre pongo de ejemplo cuando utilizamos mal hasta una frase. Fíjense esta frase que voy a utilizar ahora. Son 3 palabras nada más. Llega el médico optimista por la mañana a ver al paciente, le dice: ¿y cómo amaneció? Las mismas 3 palabras el médico pesimista dice: ¿y cómo amaneció? Es lo mismo, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Acá lo mismo. ¿Cuántas veces entendemos mal las cosas y por un malentendido empezamos a generar toda una bola de nieve? Ni qué decir a través del WhatsApp. ¿Ah? El WhatsApp me dio la posibilidad de eliminar los mensajes. Bueno, ¿qué habrá querido poner ese mensaje que eliminaste? Digo, y genera todos esos ruidos. Digo, porque tenemos cada vez más herramientas, pero cada vez nos comunicamos peor. Bueno, la comunicación es un elemento clave dentro del mundo. Tenemos que jugar de memoria. ¿Ah? A tal punto de que sin hablar con nadie yo digo: a vos te pasa algo. Pues ya jugamos de memoria. A eso tenemos que llegar. Y el tercer elemento es el clima grupal. Hace poquito se hizo una encuesta en Argentina entre 600 jóvenes entre 18 y 35 años. Y decían qué era lo que más valoraban desde el punto de vista laboral. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más valoran desde el punto de vista laboral? ¿Qué es lo que ponen en primer lugar? El grupo, las relaciones humanas. Las relaciones humanas. ¿El salario no? ¿Lo ponen primero el salario? No. ¿Cómo? Sí, es muy bueno, sí. Pero depende de otra cantidad de condiciones. Imagínate una persona, hoy que hablamos del ejemplo del Grapo, ¿está? Una vez, un mes y medio metido entre un monte, sin ver a su familia, en carga. Entró el dinero por acá y de acá se la dio al psiquiatra después, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tuvo? Entonces, estos jóvenes decían que valoraban primero el clima laboral, en segundo lugar, compatibilizar tiempo de familia y trabajo, en tercer lugar, la utilización del tiempo libre y recién en cuarto lugar el salario. Me parece brillante. Me parece brillante. ¿Verdad? Porque estoy visualizando de que la vida, o yo me formo para la vida y el trabajo es una parte de la vida, pero tengo que ver qué parte ocupa dentro de mi vida. Y sobre todo, si yo lo disfruto además como parte de mi propia existencia. Y si sumamos todo eso, me da esto que llamamos sentimiento de pertenencia. Estar orgulloso de ser parte del ciclo. Y estos son procesos previos a armar la cooperativa, constituir el equipo. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo. Es una inversión. Y me asegura determinadas condiciones. Por eso las cooperativas de vivienda viejas estuvieron mucho tiempo esperando no solamente el crédito, esperando la personería jurídica. Y el grupo que quedó, el grupo sólido. Cambia ahora, ingreso de un momento a otro, tengo todas las condiciones, no tuve tiempo de elegir con quién voy a convivir dentro del barrio. Eso genera todos otros ruidos importantes que hacen que algunas cooperativas entren a tambalear porque no vivieron un proceso sólido de constitución del grupo. Después hay una serie de elementos que son elementos condicionantes: cantidad de integrantes, diversidad, liderazgo, participaciones. Y aquí me voy a detener básicamente en el tema del liderazgo. ¿Ustedes tienen líderes? ¿Sí?
Alguien dijo, vamos a votar un líder, yo me propongo, y lo votaron. No, siempre hay alguien que es líder nato. Ahí está. Hay alguien que tiene determinadas condiciones, el líder nato, dice, surge con determinadas características que los demás lo siguen, lo ven como la persona ideal. ¿Ah? Y liderazgo y autoridad son cosas distintas. A veces la autoridad genera, ¿cómo llamarle? Abusos. Yo creo porque soy el presidente ahora puedo hacer lo que se me ocurre. Y eso no es un líder. Y después lo que se creen líderes. ¿Cómo? Lo que se creen líderes. Y después lo que se creen líderes. ¿Ah? Y ahí vienen los líderes. ¿Ah? Entonces, esos procesos naturales, que son naturales dentro de los grupos, también lo tenemos que vivir dentro de la propia cooperativa. Dayan, todo tuyo el tema de... Eso lo vemos después. Bien. Algunos aspectos que les va a plantear Dayan que tienen que ver con algunas cosas de la normativa, por ejemplo, lo que dice la ley con respecto a lo que hablamos recién y todas las cosas que tú sabes. No, ¿qué vas a saber? Permiso, ¿quieren Sí. pagar algún aire? ¿Están con frío? Yo por mí no. No. Es ustedes. Capaz que ahí ya está dando más del... Sí, por eso. ¿Están con frío por ahí? Si quieren apagamos alguna. ¿Con frío? Cuando van a constituir una cooperativa, presten atención a algunos aspectos normativos que le va a explicar Dayan. Bien. La idea no es aburrirnos mucho con la parte legal, pero sí tener en cuenta esto. Y antes que nada voy a presentar un poco mi trabajo dentro de la mesa intercooperativa. Como Julio ya les dijo, soy la referente o coordinadora promotora de la mesa intercooperativa. Ahí trabajamos con cooperativas sociales, cooperativas de trabajo, agrarias, cooperativas de consumo. La idea es que cada cooperativa pueda volcar la inquietud que tiene y ahí podemos ir articulando con diferentes organismos. Por ejemplo, articulamos con el Ministerio de Desarrollo, articulamos con el Ministerio de Vivienda, con INACOP, y desde ahí con el INEFOP por capacitaciones. Podemos tener también en cuenta lo que es el Ministerio de Vivienda, con todo lo que pasó con el tema del terremoto, el tema de préstamos, hay dinero, qué es lo que pasa, qué pasa con las movilizaciones, si no a Montevideo y demás. Como también así trabajamos con grupos precooperativos. ¿Qué son estos grupos precooperativos? Son personas, este concepto que te daba Julio hoy, que están buscando decir, bueno, yo quiero tener un trabajo, quiero ir para este lado. Bien, quiero que como estos compañeros somos todos estudiantes de electricidad, queremos hacer una cooperativa de trabajo que se encargue de la construcción o la parte eléctrica y demás. ¿Qué es lo que necesito tener? Y desde ahí, desde la mesa intercooperativa, empezamos a formarnos en qué es lo que necesito para tener esta cooperativa. Principalmente 5 integrantes, lo que les decía Julio. Yo me sumo a la moción de Julio, también para mí tienen que estar 3, así que ya somos 2 que después de COP estén peleando por lo mismo. Por esto mismo que decía él, es un montón conseguir 5 personas para lograr esta viabilidad social, para lograr esto. Quizás yo empiezo a mirar y digo, sí, tengo fila de compañeros, pero yo me pongo a proyectar y mirar para el futuro, digo, pero no me veo de acá un año trabajando, coincidiendo o negociando, que es lo que pasaba con los cuadrados, ¿no? Yo sé que con fulano, no sé si se voy a llevar también. Bueno, la ley hoy por hoy nos pide que tienen que ser 5 integrantes lo de la cooperativa. Bien, tenemos que ser mayores de edad para conformar la cooperativa. Tenemos que tener un acta de constitución de esta cooperativa. En ese acta de constitución, yo lo que tengo que fijar, un poco lo que hablamos hoy. Bueno, ¿hacia dónde voy? Bien, tengo que establecer primero todos los datos de esas personas que van a conformar, que van a ser los socios fundadores, que también eso después en el tiempo, a veces puede tener algún problema, porque a veces los socios fundadores se creen los líderes, lo que decían ustedes, ¿no? Hay a veces gente que se cree los líderes, entonces quizás a veces la cooperativa empezamos a modificar, la gente quizás se va uno, entra otro, o quizás no se va nadie, pero empiezan a entrar otros, y en el caso socio fundador piensa que quizás es el líder, pero de forma nata no es el líder, por ejemplo. Ser socio fundador, ¿qué quiere decir? Que son los que pusieron la idea para formarse. Una vez que ya somos todos socios, porque pasaron 5 años, 10, y estamos dentro de la cooperativa, todos tenemos igualdad de derechos en esa cooperativa. ¿Bien? En esto que cuando hablamos de la definición, la parte democrática, bueno, en cooperativa hablamos de un socio, un voto. A nivel de las sociedades anónimas, que tenemos votos según las acciones que tengamos en la sociedad, bueno, en lo que pasa en la cooperativa es sumamente distinto. Es socio, un voto. No importa si soy un socio en la sociedad fundadora, no importa si entré hace un año. Esa acta de constitución la tiene que hacer un escribano, la tengo que hacer en conjunto con un
están todos nuestros datos y ahí yo tengo que establecer cuál va a ser el objeto de mi cooperativa. Importante para mirar el objeto de mi cooperativa, y también acá algo a destacar. A veces lo que yo quiera hacer quizás no es lo que el mercado me está pidiendo. Y ahí nos vamos un poco a lo que daba Julio hoy al principio. Bueno, si quizás yo quiero dedicarme a esto, ahora, en el mercado, ¿tengo esta salida? Y les cuento brevemente una anécdota de la mesa intercooperativa. Cayeron un día 25 personas que querían formar una cooperativa social para armar una cooperativa de servicios, para limpieza. En Paysandú tenemos 30 y pico de cooperativas sociales. En su mayoría son cooperativas de servicios, cooperativas de limpieza. Todas ya estaban en ese momento trabajando en distintos organismos del Estado, OCU, de ANDEL, Intendencia. Yo miraba y yo decía, estas 25 personas, ¿dónde van a poder trabajar? Porque ya los lugares para poder trabajar ya están ocupados. Tenemos que hacer después también un despegue de lo público y lo privado, que también no solamente trabajamos con el Estado, sino que podemos vender nuestro servicio a lo privado. Pero también a veces tenemos que hacer ese estudio de mercado. Para eso después también se puede sentar a la mesa y le podemos comentar qué es el PROCOP y que ahí tenemos capacitación y también asistencia técnica. Que quizás a veces con asistencia técnica podemos ver, bueno, hacer este estudio de mercado o guiarnos un poquito más en qué es lo que podemos hacer. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que quedar el objeto social, es decir, a qué me voy a dedicar dentro de mi cooperativa. Y si bien puede ser amplio, tampoco puede ser amplísimo, porque somos una sociedad anónima. Tampoco podemos poner todos los rubros habidos y por haber por si las dudas en algún momento llegan a un trabajo. Tengo que medianamente poder ver eso. Y ahí es importante también atender al equipo. Porque en este caso, que decía Julio, de la óptica. Perfecto. Tengo los ópticos, tengo mi platino. Pero también tengo que tener en cuenta que yo dentro del objeto, quizás ellos tenían sumamente definido. Pero vamos a poner en una cooperativa, en el caso electricista. Y quizás les puedo poner algo del rubro de construcción. Porque si mañana yo puedo hacer un convenio con alguna federación de cooperativas para poder trabajar, y quizás solamente me até a lo que es la parte electricista, perdí quizás el poder negociar puestos de trabajo. Entonces también tengo que ser inteligente en poder determinar cuál va a ser el objeto que voy a definir dentro de esa acta constitucional que va a formar mi estatuto. Siempre va a tener el estatuto también, va a estar conformadas las comisiones que de forma obligatoria las cooperativas tienen que tener. ¿Qué lo establece la ley y ahí tengo que empezar a bajar. Tengo que tener el consejo directivo. En cooperativas menores de 10 integrantes podemos hablar de un administrador único. Tengo que tener una comisión fiscal. Tengo que tener la tan olvidada CEFIC, bien, que esto es lo que a veces nos olvidamos como cooperativistas. Tenemos a la comisión fiscal porque tenemos que tener que fiscal y se le vaya haciendo el consejo directivo, que se vaya cumpliendo con el estatuto, que se vaya cumpliendo con la ley, pero la CEFIC nos olvidamos que tiene que estar, ¿no? La comisión de educación nos olvidamos. Y es obligatoria por ley. La ley establece que tiene que estar, pero el estatuto la ponemos porque si no el estatuto no es aprobado, pero en los hechos no se va generando. Y después nos pasa esto que decía Julio hoy. En la cooperativa de vivienda nos dan las llaves y nos olvidamos del cooperativismo, en la cooperativa de trabajo, trabajamos 8 horas y no queremos dar nada. Y es verdad, trabajamos y nos queremos ir para nuestra casa. El tema es que tenemos que generar asambleas. Para generar asambleas, el estatuto establece que tenemos que convocarlas, establece cómo debemos de convocarlas, que son 10 días, que el consejo directivo lo tiene que hacer, que se tiene que convocar. Y con esto no lo estoy asustando para decirles no hagan la cooperativa, sino para decirles que toda la cooperativa tiene un procedimiento de ser y que por lo tanto es importante que se hagan cooperativistas y hagan la cooperativa. Porque si yo hago la cooperativa y después me hago cooperativista, es muy difícil después sostener. Es donde después la viabilidad social, que en un principio podía estar, después empezamos los choques. No queremos ir a la asamblea. Y directamente, que es lo que a veces pasa en algunas cooperativas, no quiero ni siquiera ser parte del consejo directivo, no quiero ser parte de la comisión fiscal, miro para otro lado como están votando. Y muchas veces me dicen, no, se ve como un castigo. Bueno, la idea es que no se vea como un castigo. La idea es que se vea que cada uno de sus órganos que puedan integrar, lo integren sabiendo que están haciendo lo mejor para su cooperativa.
pero si estos órganos tienen que estar conformados, tanto en el estatuto, que tienen que quedar ahí, como después, cada un año, cada 2 años, se hacen elecciones y eso debe de ir rotando. No se pueden repetir los lugares que van quedando, solo por una vez que se lo permite. Bien. Después no sé Ese es el si- esquema que les planteaba Dayan recién, ¿no? El órgano máximo, los órganos que derivan de ese órgano máximo y las tareas que tiene cada uno de ellos. Después podemos, si ustedes quieren, en otra instancia, no queremos aburrirlos demasiado, ayudarlos en el proceso si alguno decide, bueno, vamos a avanzar. Yo les decía hoy que dentro de la UTU o fuera de la UTU, a través de estos mecanismos que les comentaba Dayan, del INEFOP, del PROCOP y demás, hay posibilidades de capacitación gratuita nuevamente para quienes deseen avanzar en este proceso. Exacto. Y para ir terminando, simplemente tener en cuenta que tenemos que llevar libros. El libro de Consejo de Actas, la Asamblea, el libro del Consejo Directivo, el libro de la Comisión Fiscal. Son libros obligatorios que toda cooperativa tiene que llevar. Bien, las cooperativas de trabajo son auditadas por la Auditoría Interna de la Nación. Es decir, que para yo obtener el certificado de regularidad, que se llama, que muchas veces en los trabajos me piden que tenga ese certificado, tengo que pasar por la aprobación de la Auditoría Interna de la Nación. Es decir, tengo que tener el libro de acta de asamblea al día, tengo que tener el libro de consejo directivo al día, el de fiscal, las convocatorias bien hechas. No puedo convocar una asamblea de hoy para mañana, porque ahí no van a quedar los plazos establecidos. Y dice ahí auditoría me observa, tengo que volver todo para atrás, hacerlo nuevamente y no voy a obtener el certificado. Y muchas veces el conseguir un trabajo o el poder negociar un trabajo va a depender de que tengas el certificado de regularidad al día. Bien, yo creo las órdenes como representante de la mesa intercooperativa. ¿Tienen la ventaja que está acá? Que la podemos exprimir. Exactamente, yo quiero las órdenes. Tanto luego si quiere algo más detallado sobre cómo conformar la cooperativa, o algo más sobre el libro, más sobre las formalidades. La idea no es aburrirlo, pero sí que sepan que la mesa intercooperativa está, que yo estoy acá de Paysandú, cualquier inquietud que tengan, incluso de cómo formarse, quizás puede ser una cooperativa ahora puntual o para dentro de 2 o 3 años, o que tienen la idea, quizás de su oficio u otro tipo de cooperativa, estoy a las órdenes. Dejo después mi número de teléfono, se pueden comunicar, creamos una reunioncita, los atendemos con el resto de los integrantes de la mesa y vamos viendo también todas las formalidades que tienen que sacar, porque también tienen que inscribirse en BPS, en DGI, que le hagan registro en INACO, y todo eso son gestiones que se tienen que ir haciendo. Así que bueno, yo quedo a las órdenes. Seguimos. Gracias, Dayan. Y vamos a terminar con esto. Dijimos viabilidad social del equipo. ¿Vieron? Fue lo primero que hablamos. La normativa, la viabilidad legal. ¿Ah? Y ahora vamos a ver el tema de la viabilidad económica. Fíjense que lo planteamos recién en tercer lugar. Porque tuvimos claro cuáles son las normas. Primero, cuál es el equipo que va a armar, cuáles son las normas y ahora el tema económico. Entonces, lo primero que, como cualquier empresa, tenemos que tener clientes. Entonces, tenemos que ver, como decía Dayan, bueno, de lo que nosotros sabemos hacer o de lo que podemos aprender, dónde podemos tener clientes, cuál es el mercado en el cual vamos a operar. Y primera cosa que les quiero decir, el mercado no es Paysandú, el mercado no es Uruguay, el mercado es el mundo. Yo puedo producir para cualquier parte del mundo. Yo trabajé hasta hace un tiempo como técnico en inserción laboral en el proyecto Uruguay Trabaja. Tenía una chica que se había formado en UTU que era orfebre. ¿Sabes lo que es orfebre, no? El manejo de los metales. Y se había especializado en fabricar bombillas. Yo le decía, chiquita, no vas a fabricar bombillas cuando nosotros no compramos bombillas todos los días, menos en Trinidad. Hizo un contacto con una persona que tenía conocido en Córdoba. Le llegan los pedidos, elabora las bombillas, se las manda para allá, hace el trámite de la venta, le paga lo que corresponde por comisión y demás, ella los clientes no lo ven nunca, pero vende. Entonces, primer concepto, sacarse de la cabeza que mi mercado es Paysandú. No, yo tengo que ver qué precisa el mundo, y si yo para lo que precisa el mundo puedo estar preparado para esa venta. No es de un momento a otro, lógicamente, pero tengo que ver justamente cuál es ese mercado de cliente. Si es un mercado de cliente local, yo se lo tengo que robar a muchos. Salvo que sea un producto muy innovador,
o un servicio muy innovador, se lo tengo que robar. Ese es un elemento que tengo que tener en cuenta. El otro elemento que tengo que tener en cuenta es la competencia. Yo no estoy aislado en un lugar. Y aquí voy a poner un ejercicio o una pregunta para analizar el tema de la competencia. Si ustedes forman una cooperativa que brinda servicios turísticos, imagínense que todos ustedes forman una cooperativa que brinda servicios turísticos, ¿quiénes son sus competidores? Yo creo que los competidores no tenés que buscar, primero en eso, tenés que buscar aliados. Porque, por ejemplo, en una ciudad vos tenés que brindar más el servicio o destacar más tu ciudad en conjunto, es más fácil. Porque si vos no tenés un atractivo en tu ciudad, vos no podés generar contenido, es más difícil trabajar. Bien. Creo que competencia no tiene que, por lo menos en esa área no tiene que. En la teoría no debiera haber. En la teoría tendría que ser como tú dices, de que todos somos aliados de todos para el desarrollo del Paysandú en este caso. Pero sabemos que la realidad no es esa. La realidad es que competimos. Y hay que conocer. Y tengo que conocer cuál es la competencia y cuáles son las formas de trabajo de la competencia. ¿Qué servicio brinda? ¿Qué producto brinda? Etcétera. Entonces les pongo este caso. Ustedes son una empresa que brinda servicios turísticos y yo soy una empresa que vende materiales de construcción. ¿Competimos entre nosotros? No, se pueden complementar. Nos podemos complementar, pero la pregunta es si competimos. Sí, compite. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, no priorizás gasto y podés, o sea, si dejo de ir de viaje y hago la casa. O sea, estás cambiando las prioridades, pero la moneda va para un lado o para el otro. Bien. Ese es el concepto que tenemos que tener más claro. La competencia tiene dos vertientes. La competencia directa, que es la que hace más o menos la misma cosa que nosotros, y la competencia indirecta, que son todos los demás, del rubro que sea. Porque como dice el compañero, yo puedo decir, la casa que se siga lloviendo, yo me voy de viaje. Y por lo tanto, la persona decidió gastar con ustedes y no conmigo. O puede decir al revés, yo no puedo estar en la casa que se llueve por viajar, y por lo tanto dejo de viajar y compro los chapas que me faltan para arreglar mi casa. Entonces, la lógica es que todos competimos con todos en la práctica. En la teoría estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices de deberíamos hacer complementación. Entonces yo tengo que tener claro cuáles son la cultura de consumo que hay en el lugar para ver si efectivamente el emprendimiento que yo voy a poner con mis compañeros en la cooperativa es un emprendimiento válido, que va a tener no solamente viabilidad, sino que va a tener una rentabilidad que me permita generar fondos para poder vivir de eso. Sabiendo de que ese producto o ese servicio o ese conjunto de productos o servicios va a ir mutando. Entonces yo tengo que tener claro también cuáles son los cambios, no esperar, como pasó con el cable o con esas empresas, de que, o como pasó con los ciber que decíamos hoy, de que sea el último en reconvertir. Esto es muy dinámico, hoy en día lo permanente es el cambio, entonces tengo que estar atento a eso desde el punto de vista económico. Pero fíjense que todo el tiempo que yo le dediqué al tema social y el poco tiempo que le dediqué al tema económico. La clave acá es que las cooperativas son asociaciones de personas. Nos juntamos para, en este caso, trabajar de algo. ¿Tenemos que hacer todo lo mismo? No, podemos complementarlo. Brindar un paquete de servicios. Simplemente lo que les planteamos es que tenemos que ser innovadores. Tenemos que pensar con la cabeza bien abierta y para eso les propongo, y ya como cierre, capaz que lo conocen, una más y una más y una más. ¿Conocen ese ejercicio? Se llama el ejercicio de la creatividad o el ejercicio de los 9 puntos. Con 5 líneas sale rapidísimo. El tema es hacerlo con 4. Y sin levantar el lápiz, sin repasar ninguna línea. ¿Salió con 4? En el aire, bárbaro. ¿En los papeles también? Sí. Yo le pregunto con la compañera Lucía.
está la primera limitante en mi cabeza para ser innovador. Yo creo que eso es un cuadrado. Son 9 puntos. Yo me hago la imagen de que tengo que unir los 9 puntos dentro de ese cuadrado. Entonces, para ser creativo tengo que romper con mi propia limitación. La tenés que hacer en diagonal. Tengo que salir del esquema mental. La primera línea va a tomar 3 puntos. Salí una vez, salí una segunda, salí una tercera y salí una cuarta. ¿Cuál faltaría? Estoy diciendo todo. ¿Dónde está la creatividad? En realidad, este ejercicio lo que pone en evidencia, lo hicimos muy rápido y tenemos poco tiempo. A veces se demora mucho tiempo, porque yo me centro en mis propias limitaciones. Y mis propias limitaciones están acá. No soy creativo porque no utilizo toda mi capacidad, solamente utilizo un 10% de mi capacidad. Y por eso todos hacemos lo mismo y por eso todos terminamos compitiendo con todos. Creamos un ciber, alguien metió un ciber y hay un ciber en cada esquina después. Porque no somos creativos. Entonces, justamente, un desempeño importante en el mercado tiene que ver cómo ser creativos, cómo hacer cosas diferentes. Este ejercicio lo que pone en evidencia es justamente que nos quedamos con nuestras propias limitaciones. Y esa no es la idea. Ulises y señores profesores, no queremos aburrir más, y esta era la idea. Esperamos comentarios. ¿Le resultó pesado? No. Demasiado. Sean sinceros. Para nada. ¿Puede ser una opción? ¿Lo ven como una opción? Sí. ¿O no se están imaginando todavía en el trabajo? ¿Quiénes de acá ya trabajan? ¿Cuántos? ¿Han pensado en el trabajo por cuenta propia? ¿Sí? ¿Ya lo hacen? Más o menos. Simplemente no era para decirles hagan esto. ¿Por qué nosotros insistimos con esto? Por lo que les decíamos al principio. En la primera revolución industrial, una de las respuestas fue el cooperativismo. Es decir, crear este sistema de trabajo, el sistema de vida directamente, para poder juntos salir adelante. Es decir, lo que no podemos hacer solo, lo tenemos que hacer juntos. Lo peor de todo es que vivimos un sistema individualista que además el propio sistema educativo es un sistema competitivo. Yo trabajé durante muchos años como docente de historia en el liceo y recuerdo a los chilenos del 6º año de Derecho entregarle el escrito primero preguntarle al lado para compararme cómo me había ido. O al docente decirle calladito cuando alguien está ayudando a otro. Aún lo hace. Aún lo hace. El sistema premia la competencia y castiga la solidaridad. Y nosotros pensamos que tiene que haber otro mecanismo, porque el sistema de calificación es un sistema arbitrario, es decir, el docente, ¿por qué fulanito es 5? ¿Por qué fulanito es 4? En comparación con otro. No medimos las posibilidades que tiene cada uno trabajando en solidaridad, trabajando en forma cooperativa. Entonces, estas son parte de las cosas que le hemos planteado en Codicen en su momento, en algunas reuniones que nos convocaron para aportar. Todavía no sabemos si se va a incluir o no. Nosotros planteamos eliminar el sistema de calificaciones y plantear un sistema de juicios, un tema de... Le viene con la reforma. ¿Viene? Bueno, vamos a ver cómo se implementa. Porque es un sistema que castiga a la colaboración. Es un sistema que castiga a la ayuda mutua de los chilenos. Y yo recuerdo que cuando grandes discusiones tenía con mis compañeros del tribunal de exámenes, cuando alguien que había sido muy buen alumno durante todo el año tenía una nota baja en el examen, yo no quería saber cuál. Porque en realidad varía el trabajo de todo el año, el examen es un accidente. Y entonces, bueno, por eso dejé la enseñanza formal. Seguí la educación de otro lugar. Como decía Dayan, desde CUDECOP, desde la mesa intercooperativa de Paysandú,
estamos a las órdenes. Si alguien quiere profundizar en algunos temas y precisa apoyo para que sean orientados acerca de cómo avanzar en un proceso de constitución de una cooperativa, en los aspectos formales, en los aspectos hasta líneas de crédito que puede haber, que dar no nosotros, el instituto, como ayuda es una posibilidad. Bueno, y se precisa un poquito de eso. Así que gracias por todo.